Brasil, se habla que Brasil es un país de clase media porque se quiere decir que más de la mitad de la población brasileña está clasificada como de clase C, en una escala donde hay clases A, B, C, D y E de renta. Y clase C, por lo tanto, sería una clase media y son por hora 52, 53%, no estoy seguro pero más de 50%. Pero hay una discusión en Brasil, una discusión importante, académica y política, sobre si se puede considerar las personas de la clase C como de clase media. Así que es un poco polémico decir que la mayoría de la población brasileña es de clase media. Te digo por el siguiente, hay grandes diferencias de renta y de costo de vida en regiones de Brasil. Ganar 1.500 reales en São Paulo es una cosa. Ganar lo mismo en el interior del noreste es totalmente distinto. Entonces, estas diferencias habría que considerarlas. Pero hay un hecho ineludible. Hay más renta con la mayor parte de la población de Brasil. Primero, hubo un crecimiento de la economía importante y en los años cero sí hubo un crecimiento promedio de la economía del orden de 4 o 5%, lo que es una enormidad para Brasil. Eso significó en términos concretos una caída del desempleo muy fuerte y una suba de salarios, de sueldos muy significativa. El gobierno colaboró para eso también con una política de incrementos grandes en el mínimo, en sueldo mínimo de Brasil. Entonces, ¿quién gana sueldo mínimo en Brasil? Poca gente, por supuesto, poca gente, pero los jubilados, en gran parte los jubilados, que son, se puede pensar que 1 en cada 5 habitantes de Brasil recibe renta del gobierno, sea como jubilación, sea como programas de transferencia. Y eso también impulsionó mucho la economía. Y todos esos factores combinados produjo una elevación de sueldos que hace con que la mayor parte de la población gane entre 1.000 reales y 2.000 reales per cápita, lo que es suficiente para se clasificar, de acuerdo con el gobierno, la persona como de clase media. Brasil es un país con mucha desigualdad regional. Es difícil precisar cuál es el poder de consumo de 1.500 reales, pero en São Paulo le digo que un alquiler de una habitación con algo como 40 metros cuadrados es 1.500 reales. Pero el mismo alquiler en el interior de Ceará, por ejemplo, es 5 veces menos. 5 veces, quizás más. São Paulo, Río y Brasilia son las ciudades más caras y el noreste en general y más barato, ¿no? El noreste de Brasil, el crecimiento del comercio minorista andó por tasas chinas de crecimiento, o argentinas, ¿no? o sea, de más de 2 dígitos. Y Brasil
hace mucho tiempo que tienen una inflación baja. Entonces, hubo un crecimiento muy fuerte en regiones extremadamente pobres. Eso no es tan perceptible en São Paulo, Río y Brasilia. No tanto. Pero el noreste, no hay dudas, es una cosa impresionante. En los últimos años, lo que creció de manera muy fuerte en noreste ha sido la industrialización, ha sido el sector de servicios, ha sido el consumo del propio noreste. En ninguna otra región del Brasil los programas de transferencia de renda han tenido tanto peso como en el noreste. El crecimiento del sueldo mínimo ha sido tan importante y eso me parece incluso que quizás haya sido más importante que el crecimiento de la industria, que sí también hubo en el noreste, sobre todo me acuerdo ahora, la Fiat está montando una planta en Pernambuco, la Ford ha montado una planta en Bahía hace algunos años ya. Hay un proyecto de siderurgia en Ceará. Se creó un puerto de exportación importante en Pernambuco y un otro en Maranhão. Y hay un dato importante que se incrementó mucho en Brasil, la producción de óleo y gas, no de óleo, sobre todo de óleo. Y que se pasa principalmente en el noreste.